Vamos a discutir un poquito estas sorpresivas declaraciones de Carrió, que alerta sobre la interna del peronismo, del justicialismo, y Carrió, que en algún momento hablaba, todos conocen lo que habla Carrió de Cristina, ahora como que sale a protegerla, sale a decir, ojo que Cristina, después de la elección, puede estar débil y la están acechando desde el sindicalismo, desde el propio peronismo. De hecho, yo creo que Cristina no va a hablar por algunos días de una destitución, porque en esto que está de movimiento destituyente, porque en esto está coincidiendo con Carrió. Escuchen lo que decía Carrió. Es muy grave lo que dice la diputada de la coalición cívica. ¿Crees concretamente que hay algunos sectores que quieren empujarla? Sí, pero del cual formaba parte Macri, porque Macri está enojado porque lo sacaron del juego. Él quería participar en la interna del PJ y no lo dejaron. Pero entonces yo no conozco ese círculo rojo porque nunca pertenecí y porque nunca voy a pertenecer por decisión ética. Pero la reiteración del golpe civil en la Argentina cada 10 años se da de esta manera. Ellos piensan en una transición, por ejemplo, un esquema de renuncia de ella. Hay que leer la historia de Isabel Perón para darse cuenta. Como sectores del propio PJ pedían golpe, ¿no? Ahora es civil, gracias a Dios no es militar. Entonces viene un gobierno de unidad, de transición, donde se convoca a toda la oposición a pagar los costos del PJ y después masa libre. Esto no es así. El PJ, en todas sus vertientes, es responsable de estos 10 años. Todos eran kirchneristas. Todos tienen que pagar los costos y nadie tiene que tener pacto de impunidad. Bueno, durísima Carrió, aludió a Macri, aludió al peronismo, a Massa. Hoy salieron a contestarle Diego de Mendiguren por el Frente Renovador y Federico Pinedo, el jefe del bloque de diputados de Macri. Sí, José de Mendiguren, ahí está la frase que recordamos. Sería muy grave hablar de un golpe institucional, son declaraciones muy importantes. Si realmente cree eso, que Carrió vaya a la justicia, le dijo hoy de Mendiguren. ¿Y Pinedo? Y Pinedo habló por el lado del PRO, tomándolo a la risa, en realidad. Es incomprensible, dice que Macri quiere derrocar a Cristina. Lo más gracioso que haríamos todo eso para que Massa sea presidente, bueno. Y después estaríamos con los globos negros festejando. Eso dijo Macri. Eso dijo Pinedo, sí. Luis Acuña, intendente del Frente Renovador. ¿Hay un movimiento, la interna del PJ puede acorralar a Cristina? Como dice la agenda de la gente pasa por otro lado, Maxi. Nadie en la provincia de Buenos Aires está hablando de un golpe, mucho menos los vecinos. Tienen problemas de inseguridad, problemas de inflación, problemas de pérdida de empleo. Y me parece que, como decía Perón, los extremos se juntan para hacer el cataclismo. Digamos, acá hubo un 2001. La institucionalidad de la patria la garantizaron los municipios. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es vivir en democracia. Ni una hora más, ni una hora menos. El 10 de diciembre del 2015 vencieron los mandatos. Gerardo Morales, ¿es razonable lo que plantea Carrió? Ahora van a escuchar a Delía. Delía lo plantea, pero desde el otro lado. Delía le pone fecha, dice el 8 de noviembre se viene el golpe institucional. Ahora, estas declaraciones que parecen a esta altura un tanto raras, la verdad que la presidenta hace 2 semanas estaba hablando de que había un círculo rojo destituyente que quería frenarla. No, yo no creo que ocurra eso. Me parece que sí, vamos camino a un recrudecimiento del interno del PJ, que nos va a involucrar a todos los argentinos en eso, pero no veo en las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, te lo digo en el Senado y también en la Cámara de Diputados, que se esté hablando de esto. Tampoco que vaya a tener debilidad el gobierno, un gobierno que va a tener que gobernar con minoría en la Cámara de Diputados, en el Senado tal vez también, y va a tener que gobernar con diálogo, y va a tener que cambiar algunas cuestiones de soberbia, de intolerancia, de violentas que tiene el gobierno, que forman parte de la matriz de poder del gobierno, que hoy la gente le está reclamando. Eso es lo que va a marcar este resultado. Y administrar un fin de ciclo. El fin del ciclo de un modelo de poder que se agotó, y a mí me parece que por ahí va a pasar la cosa, pero no veo que haya riesgo de inestabilidad institucional. Fernando Sánchez, ¿por qué sale Carrió a azuzar estos fantasmas? En primer lugar, me parece que no son fantasmas. Me parece que lo que hizo fue describir la conducta y la cultura política del PJ hace varios años.
Digo, lo que le está diciendo al país es, Cristina gobernó, mientras Cristina y Néstor gobernaron y tenían poder, todos eran kirchneristas. ¿Es así o no es así? Todos. Los que hoy no entienden de dónde viene la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, de donde hoy no entienden, los que hoy no entienden la inflación en la República Argentina, todos eran kirchneristas hace 5 años. Los intendentes eran kirchneristas hace 5 años. Entonces, lo que está diciendo es, no es un golpe a la vieja usanza porque no hay condiciones objetivas. Los militares están adentro sin ganas de salir, gracias a Dios y al esfuerzo de todos los ciudadanos. Ahora, lo que le están diciendo es, el PJ, una vez que ve que quien gobierna pierde poder, lo que hace es reconvertirse en un nuevo espacio político que se llamará masismo o como sea, se juntará con las fuerzas de siempre que quieren llevarse la ventaja de la crisis, porque se llevan las ventajas en la expansión económica y se llevan las ventajas en la crisis, y entonces lo que van a hacer es debilitar a la presidenta, no solo a partir de sus errores, sino a partir de lo que ellos mismos hagan, convertirse en el sector de salvación y sigue la fiesta. ¿Quién va a seguir? El PJ. ¿Con qué características? Con las mismas. Lo que le falta decir a la presidenta Adelía, que lo dice Carrió, y es la gran diferencia, y por eso no creo que sea tan sorpresivo, es que quien en realidad todos los días hace golpes institucionales o desestabilización institucional es la propia presidenta de la Nación. ¿Contra quién? Contra el Congreso de la Nación. ¿Contra quién? Contra la justicia independiente que queda poca. ¿Contra quién? Contra los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Contra los organismos de control. Digo, ¿quién debilitó más las instituciones republicanas en la Argentina que Néstor y Cristina Kirchner? Y miren que tienen gobiernos en la Argentina que los han debilitado. Ahora, yo me recuerdo a De la Rúa y el gobierno de la Alianza. Hicieron todas las que había que hacer para en realidad irse anticipadamente. Ahora, no se fueron solos, le dieron el empujoncito. A ver, esto decía hoy Mauricio Macri, respondiéndole a las acusaciones de Carrió. Para mí es claro que hay un círculo de gente que está sobreinformado, que está muy activo en política, que lee todos los diarios, ve los programas políticos y que interactúa con los que estamos en política dando su opinión. Ese es el círculo rojo, ¿no? El gobierno siempre quiere darle algún tinte destituyente. O sea, creo que es todo un poco una fantasía de ellos. Fue anoche en el programa del colega Santo Biasati, Macri hablando del círculo rojo, minimizando un poco las denuncias. Vamos a una tanda muy cortita y cuando vengamos los cruces que tuvo hoy en el Senado el senador Morales con Mariano Recalde, el presidente de Aerolíneas, durísimos estuvieron, durísimos. De un lado y del otro, se dijeron muchas cosas. Y vamos a discutir hacia dónde va Cristina. Esto que se está discutiendo. Hace poco se discutía de Cristina eterna, ahora algunos dentro del kirchnerismo y de la oposición están hablando de la gobernabilidad después del 27 de octubre, es decir, Cristina frágil. Pasamos a los argentinos, somos así, pasamos de Cristina eterna, superpoderosa, a cómo hace Cristina para mantener la gobernabilidad los próximos 2 años. Una tanda muy cortita y volvemos, no te vayas. Seguimos en Plan M. A ver, hay toda una pregunta, ¿no? Y ya vamos a ir al cruce hoy por Aerolíneas, que me parece involucra también qué va a hacer de Aerolíneas en el futuro. Una pregunta de qué va a hacer Cristina después del 27 de octubre, ¿no? Hay una agenda muy pesada en términos económicos y me parece que hay un sector de la oposición que se ve con algunas chances de gobernar el 2015 y está diciendo que las haga ahora, que no las deje para el 2015. Y digo porque puede estar ahí Massa, puede estar Scioli, pero en la oposición no peronista está Cobos, está Wiener, es decir, grandes ganadores de la última elección y probablemente lo ratifiquen el 27 de octubre. ¿Cómo viene la Cristina después del 27 de octubre? ¿Qué se puede esperar? No sé, no quiero hacer futurología. Me parece que le va a hacer muy bien una derrota contundente, porque si han perdido en la elección pasada, en las PASO, y elevaron el mínimo no imponible y empezaron a plantear la discusión de algunos temas, yo creo que una derrota contundente en octubre le va a hacer hablar de la inflación y reconocer que hay inflación y tomar medidas para morigerar y bajar la inflación, que es lo que más golpea a los trabajadores y a los que no tienen trabajo. Entonces, me parece que desde ese punto de vista la contundencia de un resultado me parece que le sirve al país. Espero que le sirva al gobierno y se dé cuenta y cambie algunos rumbos que la gente, mucha gente que la votó. 54% la votó hace 2 años, acá atrás, hace poquito. Y hoy no van a llegar en la provincia de Buenos Aires al 27%, 26%.
Entonces esto se tiene que preguntar un ¿Usted gobierno. dice que se va a agrandar la diferencia Me parece que sí. con masa en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que sí. A ver, de cada 10 argentinos, 7 le votó en contra. Y un poco más. Entonces, yo creo que esto... Ahora, yo te escuchaba decir que están adelantando. Nosotros ya nos plantearon en la voz parlamentaria ayer que es posible, como ingresó el presupuesto, que lo trate diputado y que inmediatamente, antes del 27 de octubre, lo tratemos en el Senado. Claro, quieren tratarlo rápido antes del 26. Estos son los números que mostramos del presupuesto en exclusivo. Mañana los va a llevar Lorenzino al recinto, Claro. no al recinto, a la Comisión de Presupuesto y A la Hacienda y Comisión de Diputados. Presupuesto, Exactamente. Pero allí me parece que lo que está pasando es que además del resultado, de que van a tener menos legisladores, van a tener menos legisladores por los que se pasan. Esos que están de un lado para el otro, ¿no es cierto? Que son kirchneristas y que ahora van a ser masistas. Entonces está pasando eso, la fuga de legisladores es importante. Es decir, no es solamente el resultado adverso electoral, No solo el resultado, sino la sino señal fuga. que le da, aparte del peronismo, Sino encontrar la un nuevo fuga. líder. Esos que fueron menemistas, que después son kirchneristas y después ahora masistas. Entonces ahí hay un nudo duro, ¿no es cierto?, que le va a generar problemas en términos del número. Y no va a pasar nada si es que se discute la agenda del gobierno, pero también la agenda de la oposición. Nosotros queremos que nos escuchen, nosotros queremos que se discuta la agenda de la oposición. El sistema penal juvenil, la ley de acceso a la información pública. Ahí veo que Massa está planteando el tema del INDEC. Nosotros ya tenemos una media sanción en el Senado, es decir, ya tenemos un proyecto para normalizar el INDEC, es decir, la oposición ha hecho aportes. Está bien que tenemos nuestros problemas y que el 2011 no hemos generado alternativa de gobierno para el país. Somos conscientes de las limitaciones de la oposición, pero hicimos aportes. Entonces me parece que el resultado también tiene que permitirnos a los argentinos discutir la agenda del gobierno y también la agenda de la oposición. Morales, ¿qué hace el radicalismo? Estos son algunos números, ¿no?, que estamos adelantando. Dólar promedio 6.42 el año próximo para el gobierno. La inflación 12.8, una inflación un poquito más alta, pero la mitad de la real. De la real. Y crecimiento 5.9, dice un crecimiento Sí, está una optimista el gobierno para el año que expectativa viene. importante. ¿Qué van a hacer con el presupuesto? ¿Van Bueno, a votarlo sí. o van a pedir que se abra toda la discusión? Para que esperemos que entre, vamos a ver. Normalmente calculan para abajo para tener un margen, después te sacan DNU y después terminan manejando los créditos como ellos quieren, así que el presupuesto termina siendo una ficción, pero sí vamos a discutir de política seguramente, y ahí tiene que tener cuidado el gobierno, apuran el tema, por eso no es buena la actitud de la presidenta, pierden la elección, en algunas cosas reaccionan, pero después te plantean la elección de la Antártida, es decir, es como que no hay humildad en la derrota y en la victoria, creo que tiene que haber humildad. ¿Y qué es lo que le falta al gobierno? Acuña, ¿hay un problema de gobernabilidad? No, para nada. Usted dice no es Yo un creo problema. que con la oposición, como bien dice el senador, ¿Este bloque cada vez mayor del Frente Renovador va a ser un bloque opositor no. en el Congreso? No, nosotros no vamos a hacer oposición por oposición en sí mismo. Nosotros hemos pecado de verticalidad. Y en ese sentido el joven puede tener razón. Recién preguntaba fuera de cámara si yo fui candidato con Menem. No fui candidato con Menem. A mí me tocó asumir la municipalidad de Burlingame en noviembre del año 2001 en forma interina. A veces a uno le causa enorme dolor que se hable del conurbano sin conocerlo. El conurbano es muy disímil. Es muy difícil gobernar el conurbano. Y uno cuando se pone al frente de un municipio, porque se pone al frente de la demanda de la gente. No hay ningún tipo de ingobernabilidad, no va a existir ingobernabilidad. El problema del peronismo se va a definir seguramente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, recién el año que viene. Nosotros tenemos prácticamente perdida la personería en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, porque lo han mañatado. Nosotros no pudimos dar la discusión desde adentro tampoco. Por eso conformamos primero el grupo de los 8 y después crecimos en la diversidad. Hay radicales, está Adrián Pérez, hay gente de otros partidos. La verdad que convivimos muy cómodos. Acuña, gracias. Arenaza, hablamos en un ratito a ver cómo se plantea Macri frente a esta interna del PJ y seguimos con Gerardo Morales y con Fernando Sánchez. Vamos a una tanda muy cortita y ya volvemos, no te vayas. Bueno, hoy ocurrió en el Senado, se estaba discutiendo el balance de Aerolíneas. Fue Mariano Recalde, el presidente de Aerolíneas, a dar explicaciones respecto a cómo se había gastado el dinero, qué pasaba en el balance. Y hubo un cruce muy duro entre el senador Morales, que estaba muy enojado, porque Recalde, no sé si se acuerda, se había
referido de manera totalmente despectiva en una peña, en un video que circuló por todos lados, al senador Morales y a otros senadores más. Y esto le decía hoy Gerardo Morales a Recalde ahí en la comisión del Senado. Y usted, Recalde, es un cobarde, que tendría que haber empezado primero pidiendo disculpas. Y no sea hipócrita, porque usted viene acá, nos tratamos de una manera y después va a un acto y dice las cosas de otra manera y nos agravia a los senadores. Y el agravio no solo es para Rodríguez Sá y el senador Gerardo Morales, el agravio es para el conjunto de los senadores, que siempre lo han tratado bien. Y esto que usted ha hecho, y ahora lo ratifica, es de una gran cobardía. Bueno, fuerte Morales, porque claro, Recalde los había llamado zánganos, entre otras cosas, a los senadores. Esto respondió después Mariano Recalde, el presidente de Aerolíneas. Quiero separar y quiero dejar bien en claro, si en algún momento alguien sintió que se afectaba la investidura, pido disculpas. Si alguien entendió que se afectaba la investidura, pido disculpas. De la misma manera, para respetar esa investidura, usted debería pedir disculpas también, porque usted reaccionó frente a esta situación y frente a muchas otras, con palabrotas mucho más soeces que la de un animalito, un insecto con el que yo los comparé. Bueno, la Cámpora pidiendo disculpas, digamos, parte Bueno, de, eso que del cambio. de palabritas soeces me parece que están mejorando el vocabulario. No, digo, antes Pichetto había Muchacho de pedido la disculpas Cámpora. por este tema. Sí, bueno, pero Pichetto es diferente, Pichetto es un caballero. Tenemos los debates más duros, pero hasta inclusive ha hecho de tío del sobrino que hace macana y que tiene que salir a poner la cara. Y después lo tuvo que defender, pero más allá de eso, obviamente que esto tenía que empezar por ahí. ¿Qué se discutía en el tema, en dos líneas? ¿Qué se discutía en el tema de Aerolíneas? Más allá de eso, lo más importante es que Recalde ponga la cara y le explique al pueblo argentino porque el déficit importante de Aerolíneas, que no pudo explicar. Hay un plan de negocios que tal vez lo viste, que planteaba que en el año 2012 ya iba a tener superávit y el patrimonio neto iba a ser positivo. El patrimonio neto de este año 2013 va a ser negativo en 250 millones de dólares, todavía. Pero ahí yo por eso decía que no hay que ver solo la cuestión patrimonial, hay que ver los aportes, porque este año se van a terminar aportando más de 800 millones de dólares. Más de 4.300 millones de pesos a Aerolíneas Argentina. Tiene que explicar eso. ¿Por qué una empresa que se moderniza en los vuelos de cabotaje y mientras más vuelas y teóricamente más eficiente tiene que ser, gasta más? ¿Por qué en el tema de los vuelos internacionales hay 11 aviones que tienen de antigüedad un promedio de 17 años los aviones? El Airbus 330 que están comprando, que dicen que es un nuevo avión, tiene 14 años, es adolescente, nació en el 99, ya pasó por 3 empresas. Y cuando vos tenés un avión que voló 10 años, normalmente las empresas se desprenden del avión, porque desde el 10º año gastan el 25% más de combustible. Es decir, estas son las medidas de ineficacia que tiene que explicar un tipo al que le llegan exenciones de impuestos, subsidios. Y claro, lógico, uno también puede administrar con billetera ajena, que de todos los argentinos. Arenaza, ¿cómo se planta Macri frente a la interna del peronismo? ¿Cuál es la apuesta de Macri en medio de todo este barullo? ¿Tiene un acuerdo con Massa? Bueno, la interna del peronismo es un problema de Scioli, Massa y de Cristina. Nosotros ahora, Macri acordó con Massa. Sí, Macri lo explicó muy bien, ¿no? Por un tema de había que ponerle un freno al kirchnerismo. Nosotros estamos construyendo una fuerza política diferente. Desde la ciudad de Buenos Aires se está mostrando una gestión. Hoy vemos que el Metrobús se quiere llevar a la provincia, el Metrobús es un éxito. Ayer lo elogió Scioli acá, el Metrobús, hay que reconocerlo. Bueno, y hay dijo planes que se debería extender ciudad, provincia, el Metrobús. Sí, porque el Metrobús fue una política pública de transporte público que la verdad que fue un éxito en la ciudad. Nosotros tenemos el modelo de gestión de la ciudad para mostrarle a la gente y en el 2015 la gente va a elegir. Lo que pasa en la interna del PJ será un problema de Massa, de Scioli y de Cristina. Fernando Sánchez, y para cerrar, me quedé enganchado con el tema de Aerolíneas. Macri ha planteado que él discutiría un poco si hay que volver a privatizar Aerolíneas, ¿no? Nosotros ustedes no. Ustedes votaron la estatización. Nosotros teníamos un proyecto alternativo, pero acompañamos la estatización, obviamente, y creemos que tiene que seguir siendo el Estado, pero una administración eficiente que
se puede hacer. Fernando Sánchez, ¿y del espacio de Carrió? ¿Qué planteamos? Nosotros planteábamos cuando se estatizó Aerolíneas que en realidad no tendríamos que estatizar un fraude. El fraude, el vaciamiento que hicieron algunos funcionarios como Jaime y los españoles administrando, eso no lo teníamos que pagar los argentinos. Dijimos una aerolínea nacional de bandera de capitales del Estado sin ningún tipo de problema. Ahora, comprarnos el vaciamiento de los españoles más el fraude estatal de Ricardo Jaime sin que pase ningún tipo de cosa, ninguna responsabilidad, no. Por eso nosotros votamos en contra, habiendo tenido proyectos de crear una aerolínea de bandera estatal eficiente y dando respuesta respecto de dónde va la plata de los argentinos. Así, ¿no? Gracias a los tres por haber estado Bueno, esta gracias a noche en Plan M. Nos estamos retirando hasta mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Quédense en Canal 26 porque ya llegan Clara Mariño y Eduardo Serenalini con A Fuego Lento. Chau, pásenla bien.